el tema de la cruz y el perdón de Dios. Y me voy a estar apoyando o me apoyé en dos textos. Uno es La cruz de Cristo de John Stott y Justificación y regeneración de Charles Leiter. Sabemos que el perdón de Dios, para poder llegar al perdón de Dios, era necesario que sucediera el plan de redención. Sin el plan de redención no hay perdón de Dios. El perdón de Dios encierra desde la encarnación de Cristo, la vida de Él sobre esta tierra, su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ascensión. Encierra también lo que fue Él como ofrenda propiciatoria. Encierra lo que es la sustitución de Él o la sustitución de nosotros por Él en la cruz. Encierra el que Jesús haya recibido sobre sí el castigo y la ira de Dios. Todo eso encierra lo que es el perdón. El perdón no es un simple yo os perdono, como vamos a estar viendo en el desarrollo de esta enseñanza. Y comenzaremos diciendo lo primero, ¿por qué Dios o por qué el perdón? El perdón se da a raíz de una infracción, de una ofensa o de haber quebrantado una ley. En este caso, pecado se define dentro de muchas formas, pero en este caso lo voy a definir desde un punto de vista, podríamos decirlo, legal. El pecado es la transgresión o el quebrantamiento voluntario de la ley de Dios, de los preceptos de Dios. El pecado es la transgresión o el quebrantamiento voluntario de la ley de Dios o de los preceptos de Dios. El hombre voluntariamente eligió pecar. Él no lo hizo forzado o en contra de su propia voluntad. Él lo hizo de libre decisión. Él eligió pecar. Y actualmente los hombres también han elegido pecar. El hombre se deleita en el pecado. Los hombres, usted y yo, no somos forzados a pecar. O hay una fuerza externa que nos lleva a hacer lo malo. Nosotros voluntariamente pecamos, el hombre voluntariamente peca. No hay una fuerza externa que lo lleve a pecar. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Que del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, las guerras, todo lo demás. Y Pablo enseñó en Gálatas con relación a los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que se ve hoy en día? ¿Qué es lo que convive el mundo hoy en día o el ser humano hoy en día? Con los deseos que salen del corazón y las pasiones que están en la carne. El Evangelio de Juan nos enseña tal cosa. El hombre se deleita y se alegra, coloca sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, su pasión en el pecado. No le es indiferente, se goza en hacerlo. El Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Más dice que ellos amaron las tinieblas. O sea, ellos colocan toda su fuerza, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, su decisión en amar el pecado. El hombre se entrega voluntariamente aquí. Y en esto
Esto nos lleva a preguntarnos por qué la gente no acude a Cristo, por qué la gente no viene a Dios. Y sale una pregunta que ha sido de gran debate. ¿Será que no puede o será que no quiere venir a Cristo? John Stott dice en su libro de la cruz de Cristo, él enseña que Jesús enseñó ambas cosas. Jesús enseñó la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, les invito a que lo abramos. Versículo 44, que muchos lo hemos oído y conocido y de pronto algunos no. Dice las Escrituras de la siguiente manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ninguno puede venir a Jesús si el Padre no le trae. Eso lo está enseñando Jesús. Ahí que se ve la soberanía de Dios. Ahí Jesús está enseñando la soberanía de Dios. Y eso lo dijo Jesús solo después de haber dicho en Juan, ahí mismo, capítulo 5, versículo 40, que el hombre no quiere venir a Él. Dice, no queréis venir a mí. Entonces, como el hombre no quiere venir a mí, a Jesús, Jesús posteriormente dice, si ustedes quieren venir a mí, únicamente si el Padre no le trae. Hay dos enseñanzas de Jesús. Está la soberanía de Dios en que Dios atrae a Él los que Él ha decidido que estén con Él, pero también hay una responsabilidad del hombre. ¿Y cuál es la responsabilidad o la decisión que el hombre ha escogido? El hombre no quiere venir a Cristo por su libre decisión. Y si el hombre no quiere venir a Él, ¿qué le toca a Dios hacer? A Él le toca entrar a escoger. ¿Y a escoger qué? Soberanamente. ¿Por qué entra Él a escoger soberanamente? Porque el hombre no quiere venir a Él. Y eso es una verdad que no podemos negar en las Escrituras. Y esto debe de humillar a aquellos que dicen que ellos decidieron buscar a Dios. Que fue que ellos le dieron la oportunidad a Dios para que Dios los salvase. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué me escogió a mí para salvarme si en mí no hay nada libre de pecado? No podemos anular la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en todo este tema del perdón. Lo anterior también nos enseña el perdón de Dios. Partiendo de qué? De que el perdón de Dios, y de pronto va a sonar un poco raro y confuso para muchos, que no están relacionados con esta doctrina, pero el perdón de Dios, basado en la soberanía de Dios y en la responsabilidad de los hombres, basado en que el hombre no quiere venir libremente a buscar a Dios, Dios tiene que buscar al hombre. En ese sentido, el perdón de Dios no es para todos los hombres. Toma un poquito de agua. El perdón de Dios no es para todos los hombres. Es solo para aquellos por quienes Cristo murió
en la cruz. Los que no miran a Cristo están condenados. Charles Leiter, en su libro de Justificación y Regeneración, muestra un ejemplo de lo grave y profundo que es el pecado del hombre sin la justificación de Dios en su vida. Él muestra un ejemplo y dice que supongamos que por algún milagro el pecador se pudiere convertir en una persona nueva y nunca más pecare. Ciertamente esa persona todavía iría al infierno. El asesino común que sinceramente decide no volver a matar, debe todavía pagar por sus crímenes pasados. En otras palabras, el problema del pecado tiene otra dimensión aparte de la interna del corazón. El hombre no solamente tiene un corazón malo, él tiene malos antecedentes y a los ojos de la ley de Dios, el pecador es un fugitivo a la justicia de él y debe ser castigado. A pesar de la condición presente en su corazón, el ser humano tiene una culpa objetiva, fuera de sí mismo, a los ojos de la ley de Dios. Dice que tal vez ese sentimiento de culpa no lo tenga, pero sin embargo se le considera culpable o condenado de todos sus crímenes pasados. Y estos piden a gritos que sea castigado, que esos crímenes sean pagados. Y la justicia, por medio de esa condenación, de ese castigo, será satisfecha. Estos gritos que piden en lo profundo de esta justicia están anclados en el propio carácter y ser de Dios, en su atributo de justicia o equidad. Es por causa del sentido de equidad o de justicia que Dios ha escrito en lo profundo del corazón del hombre que el mismo hombre sienta tanta indignación cuando el perpetrador de un crimen no reciba el castigo apropiado. Los hombres piden a gritos que los criminales sean castigados de una forma tan ejemplar que queremos que la ley sea satisfecha. Es algo absolutamente básico a la naturaleza humana y es un reflejo de la misma naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que en el corazón suyo, en el mío, hay un sentido de justicia. Tanto en los que no son redimidos y en los redimidos hay un sentido de justicia. Por eso nosotros vemos en las noticias que como es famoso acá en Barranquilla, que tomaron a un ladrón y lo apedrearon. ¿Por qué las personas toman esa reacción? Porque hay un sentido de justicia en el corazón de ellos. Y en lo profundo del corazón de los seres humanos está eso. Y eso es un reflejo de lo que es la misma justicia de Dios, aunque en el hombre es distorsionada. Y lo sabemos que está en el corazón porque el mismo Romanos capítulo 2 versículo 15 dice que dando testimonio en sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el hombre en su conciencia sabe que hay un sentido de justicia. Y por eso se toma la justicia por sus manos en el sentido negativo de querer coger al ofensor
y aplicarle un castigo. Ahora, si eso es así, ¿cuánto más para con Dios? Hay un conocimiento interno en el corazón humano que le habla con relación al bien y al mal, que estos son reales, que los hombres son responsables por sus malas acciones y que el pecado merece ser castigado. Y por eso vemos las leyes civiles. Las leyes civiles que hacen, dan castigo a aquel que ha infringido la ley. Cuando alguien va en contra de la ley solamente es satisfecha por medio del castigo. En el caso de Dios, Dios siendo el supremo juez y habiendo el hombre quebrantado su ley, su justicia debe ser satisfecha por el pecado. En lo profundo de todos los hombres saben que la balanza de la justicia debe ser balanceada. Y por eso se toma la justicia por sus manos. El hombre sabe que sería una injusticia que al culpable no se le castigue. Y eso no tenemos que ir muy lejos. ¿Qué pasó en esta semana? ¿Cuántas reacciones no hubieron de gente pecadora, mala, perversa, santo, no santo, cristiano, no cristiano, con relación a la liberación de este Santrich? Gente que no es creyente, gente que no cree en Dios, gente que es atea también, está pidiendo que se haga justicia, que pague por sus crímenes. ¿De dónde tiene el hombre la capacidad de razonar de esa forma? El hombre sabe que es una injusticia que el culpable no sea castigado. Y esto es lo que complica el tema del perdón de Dios para el hombre. El perdón de Dios para el hombre no es un simple yo os perdono. Para Dios eso fue algo bien complicado, bien profundo. Hablando en términos humanos, un dilema. Para Dios no hay nada imposible y nosotros lo sabemos. Y le digo el dilema para que usted medio entienda lo que eso le costó mucho. Y solamente en la mente de Dios podía resolverse. Hay una frase que dice que si Dios es justo, ¿cómo puede perdonarme? Y esa frase tiene mucho sentido. Las personas dicen, yo lo perdono a alguien que le haya cometido una falta o X o Y motivo, yo lo perdono, pero debe ser castigado por la ley. Yo les pregunto, ¿esa expresión es válida? Hay dos respuestas para empatarla, sí y no. En términos humanos sería sí, porque esta persona está partiendo de un principio de justicia. Yo te perdono, pero tienes que ser castigado por la ley. Si una persona, ni Dios lo quiera, atenta contra mi vida, llegan la policía, llega todo el mundo, llegan las entidades, todos recopilan los datos, todo, señor, tiene que colocar una denuncia por tentativa de homicidio. Yo en mi corazón le digo, te perdono, pero voy a ser consecuente con ese principio de justicia que Dios ha establecido dentro de las leyes civiles que Él ha dado para refrenar el pecado sobre esta tierra. Hay unos que pueden decir, no, yo te perdono y no te coloco ninguna denuncia. Eso es válido.
Pero también es válido decirle, yo te perdono, pero coloco la denuncia. Ya eso es una decisión libre de cada cual. Pero ese es en el sentido humano, o en términos humanos, sería que sí. Pero en términos divinos sería no. Porque el perdón de Dios retira el castigo. Muy diferente al humano. El perdón de Dios retira el castigo, retira su ira de sobre sus hijos. Por tal razón, Dios no me puede simplemente perdonar. Si Él dice, los perdono, pero no aplica castigo, esto sería ser injusto Dios con su propio ser, con su propia naturaleza de justicia. Y ahí es donde esta frase, si Dios es justo, ¿cómo puede perdonarme? O sea, si Dios es justo, ¿cuál es la reacción que Dios debe tener ante la infracción de la ley que yo he hecho? ¿Cuál sería? Castigarme. ¿Por qué? Porque Él es justo. Si Él no castiga el pecado, Dios sería un Dios injusto. Y este es el gran interrogante a la salvación de los hombres. ¿Cómo puede un juez que es absolutamente justo y recto testificar a un criminal, que es justo y recto, justificar a un criminal que es absolutamente culpable y condenado? Dios mismo enseña en su palabra que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Medite en ese versículo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Y ya les explico esa frase. Hay un ejemplo que cita Leiter con relación a esto que dije, para ilustrar el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación al Señor. Dice que supongamos que un padre vuelve a su hogar y encuentra a su familia asesinada. Después de una agonizante persecución, él consigue aprehender al asesino. Cuando el criminal finalmente comparece ante el juez, se le encuentra indiscutiblemente culpable del crimen que este hombre ha cometido. Pero cuando llega el momento de dar la sentencia, el juez hace la siguiente declaración: este hombre cometió un crimen terrible, pero soy un juez muy caritativo y elijo declararlo inocente. Yo declaro que él es justo a los ojos de la ley. Tal juez sería justamente considerado un criminal tan grande como el ofensor. Él ha justificado al impío y es una abominación al Señor. ¿Por qué? Porque no hubo castigo. Pero si esto es verdad en la justicia humana, ¿cuánto más es verdad con relación a la justicia de nuestro Dios? ¿Cómo pueden los hijos de Adán, malos, culpables, perversos, tener esperanza de poder enfrentar a Dios, el juez del universo? ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos sin ser esto una abominación a sí mismo? ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores, tú eres justo, sin violar su propio carácter santo?
¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? ¿Cómo opera el perdón de Dios bajo esto expuesto? ¿Cómo hace Dios para justificar al impío sin él violar su propio carácter justo? Alguien tiene que pagar por los pecados. La justicia debe ser satisfecha y será satisfecha de dos maneras. Una, o será satisfecha por el sufrimiento del pecador para siempre en el infierno, o será satisfecha por alguien que venga en su nombre. Hay dos caminos y ambos están vigentes. Hay uno de los caminos que ya llegó. Ese alguien que venía en el nombre de Dios, ese alguien que satisfaciera la justa justicia de Dios por el hombre haber transgredido la ley, por haber ofendido la santidad de Dios. Ese alguien ya llegó. Alguien que recibiera el castigo de la ira de Dios ha llegado. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Es el único que puede satisfacer la justicia de Dios. O sea, ¿cómo para que el castigo de Dios, que es un castigo eterno, tiene que recibirlo alguien que es eterno? Porque el castigo de Dios sobre los hombres es eterno, y en ese sentido no había ningún hombre que pudiese cumplir las exigencias de Dios. Aunque el hombre cumpliese la ley al 100%, aunque el hombre fuese bueno y no hiciese nada malo, ¿saben qué? De igual forma está condenado. ¿Por qué? Porque la ley exige un castigo. Entonces el hombre estaba encerrado por punta y punta. Si cumplía la ley al 100%, de igual manera tenía que sufrir el castigo. Cumple la ley y recibe el castigo, pero resulta que el castigo era eterno. ¿Y quién cumplía tal condición? Ninguno de los hombres. Pero el Señor Jesucristo era el único que podía cumplir tal exigencia. Por eso la Biblia enseña que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa fue la transacción que hubo. ¿Y cómo ocurre esa transacción? ¿Cómo es que Dios nos perdona sin dejar de dar castigo, sin dejar de ser justo, sin dejar de satisfacer la ley? ¿Cómo ocurre eso? Eso únicamente podía ocurrir en la persona del Señor Jesucristo por medio de lo que conocemos como la imputación. Y la palabra imputar se traduce de varias formas. Es culpa, inculpar, tomar en cuenta, considerar, atribuir. Un buen ejemplo para entender esto es Filemón. Les invito a que abramos versículo 17-18. Bueno, les comento. Pablo devuelve a Filemón, a un esclavo que se llama Onésimo. Y le dice Pablo a Filemón: así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, literalmente ese a mi cuenta es imputar. Cualquier
deuda que Onésimo pudiera tener con Filemón sería imputada. ¿En qué sentido? En que esto no era realmente la deuda de Pablo, pero Pablo, por propia voluntad, la tomó como si fuese su deuda. Y Pablo le dice, colócala a mi cuenta, o sea, Onésimo no va a pagar, yo soy el que la voy a pagar, colócala a mi cuenta, dámela a mí, yo no tengo la deuda contigo, pero yo la asumiré, yo la tomaré. Y en ese sentido fue cargada a la cuenta de Pablo. Y en el Antiguo Testamento, si nos acordamos, se celebraba el día de la expiación. Se dice que 2 machos cabríos eran sacrificados. Uno era muerto y derramaba su sangre para expiar los pecados del pueblo. El otro quedaba vivo y llevaba los pecados a un lugar solitario en el desierto, lejos. Aquí Dios usa 2 machos cabríos para enseñarnos una sola verdad acerca de la obra de expiación del Señor Jesucristo. Por un lado, Él muere por nuestros pecados. Y por otro, como resultado de esa muerte, Él eficazmente lleva nuestros pecados fuera de la presencia de Dios. De esos 2 machos cabríos que sacrificaban en el Antiguo Testamento, uno derramaba la sangre por los pecados del pueblo, el otro era el que se despachaba al desierto para que llevase y cargase el pecado lejos. El Señor lo hizo en sí mismo. Derramó su sangre por los pecados del pueblo y llevó los pecados del pueblo lejos de la misma presencia de Dios. Un sustituto ha muerto en nuestro lugar. La Biblia enseña, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo que cayere sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así es como un justo Dios puede justificar en su tribunal celestial a quienes fueron criminales toda la vida. La imputación. El que a Cristo se le haya imputado, se le haya acreditado, se le haya dado la deuda que nosotros teníamos, se le haya colocado a su nombre. Y de pronto los que manejan la parte contable entienden mejor este término. Lo que nosotros debíamos, Cristo lo tomó para sí y lo pagó. Él abre nuestro libro de contabilidad y ve que nuestra deuda ha sido pagada completamente por Él. Dios, de su gran amor, ha abierto un camino para salvarnos de sí mismo y de su propia ira. Cristo murió no solamente para justificar a los hombres, sino para justificar a Dios. Su muerte en la cruz vindificó y demostró la justicia absoluta de Dios. Cristo se presentó como una propiciación que removió la ira de Dios por nuestros pecados. Por lo tanto, el perdón de nuestros pecados está basado en Cristo muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Está basado en su sangre, sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramado. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Y qué significa que nuestro perdón esté basado en la sangre de Cristo?
porque muchas veces escuchamos el tema de la sangre. Pero ¿qué significa que nuestro perdón esté basado en su sangre? Significa que la justificación está basada en el hecho de un rescate que ha sido pagado. Está basado en la satisfacción de la justicia. En otras palabras, cuando Dios justifica a una persona, justificar es declararlo justo, o sea, declararlo libre de culpa. Cuando diga que justifica es que lo declara libre de culpa. Él no está mirando a la persona en sí. Él no lo está mirando ni a usted ni a mí, sino que está mirando la sangre de Cristo. Dios no perdona al hombre porque tiene algo bueno en sí. No es porque el hombre es en alguna manera santo para que Dios lo perdone. Es Dios quien tomó la iniciativa de perdonarnos. Todo lo que somos, amados hermanos, clama por condenación. Aparte de la sangre y de la justicia de Cristo, no tenemos esperanza. No hay nada en el hombre que obligue a Dios a justificarlo o a declararlo justo o libre de culpa, incluyendo su fe y su arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento no nos hace libre de culpa delante de Dios. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar un precio. El arrepentimiento no paga por el pecado. El remordimiento que siente un criminal por los crímenes cometidos no satisface las demandas justas de la ley. Tampoco la fe paga por nuestros pecados. Y eso debe de desarmar aquella presunción que tenemos de que en nosotros hay algo que Dios vio y Dios se agradó para podernos salvar. Solo la sangre de Jesús puede pagar por el pecado. Solo por la sangre de Cristo ofrecida y derramada en la cruz puede darnos el perdón de nuestros pecados una sola vez y para siempre. Sus pecados, mis pecados, fueron perdonados por Dios una sola vez y para siempre. Los pecados pasado, presente, futuro, los que cometimos, los que estamos cometiendo y los que cometeremos, fueron perdonados en la cruz de Cristo por su sangre. Y cuando hablo de cometer pecado, no estoy queriendo decir que hay libertad para pecar. Simplemente estoy diciendo de que solamente con el pensamiento ya pecamos. Aquellos que hablan de que y defienden y no le dan la gloria a Dios en la salvación, sino que no, la salvación sí se pierde. Hay una pregunta que no han podido contestar. Y es que bueno, si la salvación se pierde y tú vas todos los días al culto y adoras a Dios y todo lo demás, y resulta que en ese momento que estás en el canto, en el himno, en la exposición de la palabra, se te pasa un mal pensamiento y te mueres. Te mueres en pecado. ¿Muere en pecado? Sí, porque se le pasó un pensamiento de pecado por su mente. ¿Y qué dice la Biblia? Que sin necesidad de llegar al acto, ya hemos cometido el pecado. Te vas para el infierno porque te fuiste en pecado en ese momento, pecaste y te vino la muerte. ¿Y cómo vas a hacer? No, que yo, que tú, que no sé qué. No saben responder. Se perdió la salvación. Y esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Que Cristo
murió por nuestros pecados, pasado, presente y futuros. ¿Quién quiere tener un mal pensamiento? Ninguno. Pero se nos pasa. De pronto llegó el hermano con los zapatos amarillos. Zapatos malucos, eso y no sé qué. Comienza en la mente y tal. O de pronto entró el hermano que ni lo miró y ni lo saludó. Ese hermano sí es orgulloso, que no sé qué. Y se nos va la mente, hermano, y se nos... Y mira, y eso que eso, y eso que aquello y tal. Y nos acordamos de fulano, y fulano me hizo una cosa, me voy a vengar y dice, uy Señor, perdóname. Pero resulta que antes de decir perdóname, está maquinando. Murió, hermano, y esa es la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad que hemos sido perdonados. Y eso nos lleva a darle la gloria a Dios en toda la obra de redención. Dios no finge que nuestros pecados han sido pagados. Más bien, Él ve que tus pecados han sido pagados por Cristo. Dios hace una declaración basada en ese hecho. Y esa declaración de perdonarnos es exclusivamente en Cristo. Si no estamos en Cristo, no hay perdón para nuestros pecados. Por eso, las personas que mueren lejos de Jesús, las personas que hayan sido lo más buena, lo más santa, que hayan ayudado pobres, ricos, todas las personas que inclusive hayan vivido mejor que usted y que yo en esta tierra, que hayan sido hasta mejor cristianos, entre comillas, que nosotros, a la luz de los ojos de los demás, si no están en Cristo, no serán perdonados. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y este tema del perdón tiene que ser claro para usted y para mí. Para animar a nuestras familias, animar a nuestros conocidos a que corran al perdón de Dios. ¿Cuántos de los que están acá no tenemos padres inconversos, pero son padres que se han esforzado por dar educación, por ayudar a sus hijos, han sido desmedidos con darle, con sacrificios, con todo y han salido adelante, pero mueren lejos de Cristo? A cualquier hijo le puede doler eso. O cualquier padre con relación a los hijos. ¿Cuánto dolor no hay en el corazón de un padre cristiano que su hijo muera fuera del camino del Señor? Eso es terrible, es doloroso. Por eso, en amor, en comprensión, con la palabra de Dios, debemos de hacer que las personas vuelvan su mirada al Señor. Amén. Si alguno tiene aportes, bien pueda. Si no, oramos y terminamos. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos. Amado